¿Cómo se manifiesta la tecné en la tragedia, en arte poética? Mediante los componentes. Los componentes se van a empezar a explicar en el capítulo 6 en adelante. Los componentes, es decir, ¿qué componen una tragedia? O mejor dicho, ¿cómo se compone? O lo que constituye, por eso se llaman componentes constitutivos, una tragedia, son, en orden de importancia, la trama, el mito, la historia, los caracteres, que son los personajes, la expresión lingüística, que son los tropos, la metáfora, como lo dice el dramaturgo o el poeta, pensamiento, que escribí decir porque no entraba lo que dicen los personajes, pero el pensamiento es lo que los personajes hablan, es decir, sus parlamentos, sus soliloquios. Y finalmente, bueno, en esta situación de improvisación, el espectáculo y la música. Voy a ir de atrás para adelante porque este es el más complejo, los más complejos, los primeros, pues son los más importantes. La música y el espectáculo significa que en una obra de teatro, uno en la representación va a encontrar muchas cosas que no son solamente lenguaje. Va a encontrar danza, puede encontrar escenografía, sonido, iluminación, vestuario, maquillaje. Todo eso es el espectáculo, la integración de las artes. Y va a encontrar la música. En cine, hoy en día, todavía es muy importante el signo sonoro, la musicalización que acompaña los distintos momentos de mayor o menor intensidad. Aristóteles dice que estos dos son prescindibles, porque considera que nada es más importante que una buena trama. Y eso es cierto, porque algo que ha sucedido en los últimos años, en la industria, por ejemplo, de Disney, es el estudio de los signos musicales asociados a las emociones. ¿Qué significa esto? Han estudiado qué notas detonan cada emoción. Entonces, ellos tienen estudiado desde el primer momento que lanzan una canción en una película, tienen garantizado el éxito de que va a provocar una respuesta emotiva. Pero no porque nos lleve a reflexionar sobre eso o porque realmente uno se sienta purificado, sino porque la nota está puesta específicamente para eso. Y quizás sea una muy mala película y quizás en realidad no esté enseñando nada y no esté ayudando a la catarsis, o bien no estés logrando la identificación o no esté haciéndome sentir mejor, no esté pasando un buen momento, pero va a detonar posiblemente el llanto, porque la música está por encima de la trama. Eso es una falta de respeto, porque no es el objetivo del arte. El arte como tal, con el objetivo de causar belleza, para los griegos, todo lo bello era bueno. Es decir, el arte me tiene que consolar y hacer sentir mejor. Me tengo que poder identificar. Si lloro porque me lo dice la nota y no porque estoy realmente interesada en la canción, es porque a la industria le interesa más vender y lograr una respuesta rápida que lograr la reflexión, que lograr el aprendizaje. Por eso Aristóteles dice que estos dos son prescindibles, es decir, no pueden estar por encima de la trama. La música, por ejemplo en películas, es muy importante, pero es cierto que no puede estar por encima de la trama. Para que ustedes vean un ejemplo. ¿Por qué lo decía Aristóteles? Aristóteles no hablaba de películas, Aristóteles hablaba de teatro, y en teatro, obviamente, si hay música, quizás no se escuche a los actores. Pero vean cómo esta teoría la podemos trasladar hasta el día de hoy. Voy a sacar esto para seguir. Siguiente aspecto. Lo que los personajes dicen. Aristóteles sostiene, esto lo dice en capítulo 6, pero está explicado en la introducción, que los personajes tienen una forma de ser, una condición moral, y eso se refleja en la forma que ellos hablan. Es decir, que nunca se le puede hacer decir a un personaje algo contrario a lo que realmente es. Por ejemplo, un personaje completamente malo podrá mentir, pero no podrá decir cosas buenas. Si dice cosas buenas, cosas certeras, es algo peligroso, porque ¿no es malo este personaje en definitiva? Yo no sé que está mintiendo.
realmente cree las cosas buenas. Es el problema cuando se le atribuye ideales a un personaje que es el antagonista. Ahí se genera una confusión. Lo mismo un personaje que es completamente bueno, pero que tenga un discurso carente de virtudes en un momento, un discurso discriminador, es un problema, va en contra de los objetivos. Tiene que ser coherente lo que el personaje hace con lo que el personaje dice. Pasa mucho, por ejemplo, en las telenovelas, cuando tienen que estirar necesariamente la escena y tienen que reutilizar algunos personajes. Personajes que venían siendo morales, por ejemplo, cito el caso de, había una novela en la que había una abogada defensora de los derechos del niño, que era un personaje concebido como bueno, hasta que necesitaban otro villano y la empezaron a formular como un personaje malo, que es lo que dice: voy a mentir sobre la identidad de este hijo que tengo para estar con fulano, siendo que toda la primera parte de la telenovela venía diciendo lo contrario. Esto es lo que no se puede hacer. No se puede tomar un personaje que se contradiga. ¿Era un personaje bueno en definitiva? ¿Era malo? Si era bueno en su momento y decía cosas buenas, después no puede ser malo y decir cosas malas. Pues, ¿fue siempre bueno o fue siempre malo? Esto tiene que tener una coherencia. Y aquí viene la siguiente parte, que es la expresión lingüística. ¿Qué cosas se dicen? Y va a aparecer el aspecto más importante, que es la trama. Aristóteles dice que la trama es incluso más importante que los personajes, porque hasta se puede hacer una historia sin personajes. Y les voy a mostrar un ejemplo. El Capote de Gogol tiene un personaje y el antagonista de ese personaje es el frío. No el frío personificado, el frío, la ciudad, el personaje sufre frío toda la historia. Esto tiene que ver con lo que decía Aristóteles. Puede haber una historia sin personajes, en este caso hay uno solo. Nosotros estamos siendo atacados por un personaje que no vemos, que no es una persona, que no tiene un carácter moral, porque el frío no tiene carácter moral en este caso, en el cuento de Gogol. No es ni bueno ni malo, es el frío, es la naturaleza. Y de todas formas hay una historia. La forma en que se construye la historia es lo más importante para Aristóteles, y él va a dar una serie de reglas. Entonces, hasta este momento, 6 elementos. Vamos a explicar el primero.